Buenos días, hermanas, bienvenidas a esta sesión de la conferencia. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes y yo estoy transmitiendo desde mi casa en la ciudad de Ocosingo, en el estado de Chiapas. Y desde mi hogar, bienvenidas, su casa, mi casa es su casa, bienvenidas. Y vamos a suponer que estamos juntas tomando un café y compartiendo de la preciosa palabra de Dios. Y me encantaría saber, sería interesante saber desde dónde nos escuchan. Entonces, pues yo creo que Dios cambió el propósito de esta conferencia y íbamos a viajar a Cuernavaca para hacer esta conferencia allá físicamente, pero Dios tiene otros planes y yo sé que es porque Dios quería que muchas mujeres más pudieran escuchar y participar en esta conferencia, y les damos las gracias por escuchar y estar aquí presentes. Como les dije, vivimos en Ocosingo. Mi esposo es el hermano Andrés López. Él fue salvo en el ministerio de mi papá y su testimonio es un testimonio hermoso. Doy gracias a Dios por el esposo que Él me dio. Tenemos 3 hijos. Andrés tiene 16 años, Débora tiene 14 años y Tomás Gregorio tiene 7 años. Y quiero reconocer a mi hijo Andrés. Él es el que me ha ayudado con la grabación, con todo esto, que el fondo y todo. Él ha sido una bendición para mí durante este tiempo en el lado técnico, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por nuestros hijos, y Él nos ha dado el hermoso ministerio de la música, y gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Bueno, la hermana Rosy me pidió que yo diera el título "En un mundo desenfrenado, ¿cómo los cuido?". Y quizás esa es una pregunta que usted ha hecho, ¿verdad? En cuanto a sus hijos, en un mundo desenfrenado, ¿cómo los cuido? Y yo espero que las palabras, los pensamientos que yo le dé en esta mañana puedan ser de ayuda para usted. Quiero decirle de antemano, voy a dar algunos consejos que mi mamá hizo con nosotros que fueron de mucha bendición, así que quédense, no se muevan. Yo creo que hay algo que todas podemos aprender de esta lección. Bueno, hace como 2 semanas yo supe de un hermoso niño a quien yo conocí hace 25 años atrás. Yo supe que este niño pasó una niñez terrible y que en su juventud pasó por una situación espantosa. Su propia madre me lo contó, ¿verdad? Hace como 2 semanas ella me contó esta situación de este niño. Y yo no había visto a este niño desde aquel tiempo, hace 25 años. Y cuando me enteré de esta triste situación, me afectó muchísimo, ¿verdad? Pensar lo triste que tuvo que pasar este niño. Y todo ese día yo sentí tanta angustia en mi corazón. Primeramente yo sentí como una especie de luto por este niño, por el tipo de niñez que él tuvo que pasar. Y después mis pensamientos pasaron hacia mis propios hijos, ¿verdad? ¿Cómo puedo protegerles de tales situaciones? ¿Cómo puedo yo como madre protegerles y prepararles para las situaciones que les esperan en la vida? ¿Cómo es posible, verdad? Y no sabemos todas las situaciones que ellos van a enfrentar, no es posible, pero Dios sí sabe. Pero déjenme decirle algo, hermanas, el diablo es real y la batalla espiritual es real. Si realmente pudiéramos ver la intensidad de la guerra espiritual, yo creo que nos espantaríamos. Para las que hemos pasado por una lucha, sabemos que es real, sabemos qué tan intenso y peligrosa es la batalla, ¿verdad? Y quiero decirle algo también, hermanas, estamos preparando a nuestros hijos para ser soldados. La vida no es un área de juegos, es un campo de batalla. Desde su nacimiento comienza su entrenamiento. Desde su nacimiento debería comenzar su entrenamiento. Cada día de sus vidas es dirigido hacia la preparación para estas batallas. Debe ser un entrenamiento continuo, firme, estable, fiel,
a propósito. Debemos estar entrenando a estos niños diariamente, constantemente y a propósito, para que ellos puedan enfrentar las batallas que les esperan. No somos indefensas. Sabemos eso, ¿verdad, hermanas? Tenemos todo a nuestra disposición para poder ganar la batalla. Tenemos el manual, que es la palabra de Dios. Tenemos las instrucciones, tenemos las herramientas, tenemos los recursos y tenemos al capitán, nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Que nos guía. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Así que tenemos los recursos, hermanas. Tenemos todo lo que necesitamos para poder ganar la batalla. Y si usted tiene ahí su Biblia, espero que tenga una libreta y un lapicero donde pueda apuntar. Vamos a apuntar y vamos a leer Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios va a dirigir tu camino. Él te regaló a este niño, Él puso ese bebé en su vientre y Él conoce lo que le espera. Y a propósito, Dios escogió a ti para ser su madre con un propósito y Dios te va a dirigir en el camino. Y yo les animo, hermanas, aquiete su vida, aquieta tu corazón, aquieta tu alma para poder escuchar la voz de Dios y su guianza diaria. Temo que a veces tenemos tantas obligaciones, tantas responsabilidades, tantas cosas en nuestra vida que no hacemos bien en la crianza de nuestros hijos, porque es como que los niños se caen entre las grietas, ¿verdad? Tantas obligaciones incluso en el ministerio, ¿verdad? Y debemos tener mucho cuidado de aquietar nuestra vida para poder escuchar la voz de Dios mientras Él nos guía en el camino para este niño, ¿verdad? Dice Salmo 94, 19. Salmo 94, 19 dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y muchas veces hay muchas cosas en nuestra mente, muchas cosas que hacer, pero dice la Biblia: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones, tus consolaciones alegraban mi alma. Así que no tengas miedo, no tengas temor. El temor viene de Satanás y debilita al soldado. Sabemos que el espíritu de temor no es de Jehová, es de Satanás. El temor te lleva al retiro o te paraliza. No hay motivo por qué temer. Si Cristo conmigo va, ¿verdad? No tenemos que tener miedo. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Y cuando los sentimientos y pensamientos de derrota comienzan a surgir, sentirás la intensa necesidad de caer de rodillas y de rogar a Dios por su protección. Y qué bueno que tenemos a Jesucristo como nuestro guía, nuestra protección. Podemos orar y pedir el consejo de Dios, pedir la dirección de Dios, ¿verdad? Y Él nos lo da. En Efesios 6 tenemos también las instrucciones de vestirnos de toda la armadura de Dios. Esta armadura está a la disposición también de nuestros hijos, ¿verdad? El soldado de Dios debe llevar toda la armadura. Sus mentes deben ser protegidos con el yelmo de la salvación. Hermanas, cuán grande es la batalla dentro de las mentes de nuestros hijos. Preséntales el plan de salvación desde una edad muy temprana. No podrán ganar la batalla sin su yelmo, el yelmo de la salvación. También su corazón se protege con la coraza de la justicia. Su corazón necesita protección. Satanás está apuntando al corazón de tu hijo y él necesita protección. Dice, debe ser protegido con la coraza de justicia. Es sinónimo a la equidad, es decir, hacer siempre lo correcto. Y hermanas, debemos inculcar en ellos el carácter
de la honestidad y de la integridad. Escuchen que dice Proverbios 2, 6 al 9. Proverbios 2, 6 al 9. Porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas de juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Entonces puedes proteger su corazón, ¿verdad? Su corazón con la coraza de la justicia. También sus lomos deberán ser ceñidos de la verdad. Ceñir es abrochar, fijar, sujetar, que nunca él se aparte del camino de la verdad. Dice Proverbios 3:3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y Proverbios 20:28, Proverbios 20:28 dice, misericordia y verdad guardarán al rey, y con clemencia se sustenta su trono. También sus pies deberán ser calzados con el apresto del evangelio de la paz. El apresto, la preparación del evangelio, que son las buenas nuevas de la paz. La paz es descanso en el alma, quietud de carácter. Y saben que debemos enseñar a nuestros hijos también, como dice, que estén calzados los pies, enseñar a nuestros hijos a huir de la tentación. Resiste al diablo y de vosotros huirá. Así que, hermanas, tenemos la protección, la armadura de Dios, tanto para nosotras como para nuestros hijos. También la espada es su defensa para el ataque. Y la espada es la palabra de Dios. Y más adelantito vamos a hablar sobre la importancia de la palabra de Dios en las vidas de nuestros hijos. El escudo de la fe es su defensa en contra del ataque. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, debe ejercitar su fe, ¿verdad? Y también nosotras, hermanas, debemos, como ejemplo a ellos, ejercitar nuestra fe, ser un ejemplo, un testimonio para nuestros hijos, y también ayudarles también a que ellos ejerciten su fe. ¿Qué pasa cuando una persona ejercita sus músculos? Se pone más fuerte, ¿verdad? Igual cuando ejercitamos nuestra fe, crece, aumenta nuestra fe, ¿verdad? Y Dios usa eso como una defensa en contra de Satanás. Y ahora quiero que vean, si tienen ahí sus Biblias, quiero que vean 2 de Timoteo, capítulo 3, y los versículos 15 al 17. Este pasaje, hermanas, fue un gran ánimo para mí. Y de hecho esto lo memorizamos cuando éramos chiquitos en casa, pero yo lo estaba estudiando para esta clase. Y quiero que ustedes vean esto. Dice, 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te podrán hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sabemos que toda escritura fue inspirada por Dios, es divinamente respirada. Eso en sí, hermanas, el Dios que hizo a su Hijo respiró estas palabras. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil, es servicial, es ventajosa para enseñar, es decir, doctrina, aprendizaje, enseñanza. Es útil para enseñar, para redarguir, es decir, convencer, ¿verdad? Es útil para corregir, hermanas, rectificar,
volver a enderezar. ¿Sí? La Biblia dice en Salmo 19 que la palabra de Dios convierte el alma. Aquí dice es útil para corregir, para instruir, es decir, educación, entrenamiento, corrección en disciplina. Y dice es útil para corregir, para instruir en justicia. Ahí está esa palabra nuevamente, equidad de carácter. Todo esto queremos para nuestros hijos, ¿verdad? Y luego dice el siguiente versículo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado. Esas palabras son un gran consuelo para mí, hermanas. Si yo enseño a mi hijo desde una edad temprana la palabra de Dios, yo puedo usarlo, Dios lo puede usar para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Qué más queremos para nuestros hijos? Que sean perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, número 1, en un mundo desenfrenado, ¿cómo los cuido? Número 1, con la palabra de Dios. Enséñales la palabra, léela, memorízala, hablar de ella cuando te levantas, andando por el camino, cuando te acuestas, cuando estás haciendo el trabajo de la casa, cuando le estás instruyendo en educación en casa, cuando van al súper, no importa, en toda área de tu vida debes enseñarle la palabra. Ahora, si no es parte de tu vida, si tú no estás alimentando, no te estás alimentando de la palabra de Dios diariamente, y si no es una parte de tu vida, tú no les puedes enseñar adecuadamente. Primero tú tienes que probar, ¿verdad? Que cuán dulce y efectiva es la palabra de Dios. Y así tú puedes enseñarle a tus hijos, ¿verdad? Hazlo una parte de tu vida diaria, entretejida en todo lo que tú haces. Tu hijo crecerá a ser perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y el libro de Josué promete que la meditación y la obediencia a la palabra de Dios hará prosperar el camino de tu hijo y promete que todo le saldrá bien. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Tendrá buen éxito, pero tú tendrás que sacrificar, organizar tu tiempo para poder enseñar a estos niños. Y yo quiero usar el testimonio de mi mamá. Yo tengo aquí unas hojas. Cuando nosotros éramos pequeños en casa, y aún creciendo en nuestra juventud, ella tomó tiempo cada día fielmente nos enseñó, nos ayudó a memorizar la palabra de Dios. Estas hojas están escritas en su propia letra, no sé si alcanzan a ver, pero es una lista de pasajes y de versículos que ella nos enseñó. Ya ve, atrás está amarillito, ¿verdad? Y por los años, ella escribió frente y atrás. Esta es una lista de más de 69 pasajes, aparte los versículos individuales que ella nos enseñó. Fue, hermanas, una gran ayuda. Yo pienso, si me pudieran preguntar si solamente pudiera decir una área de éxito en la vida de mi mamá en cuanto a sus hijos, fue porque ella fue fiel en enseñarnos la palabra de Dios. Y no importaba si estábamos de viaje, si estábamos en la casa de otra persona, no importaba, ella era fiel de diariamente repasar estos versículos con nosotros, aun cuando fuimos al colegio bíblico y habíamos varios ahí de mis hermanos juntos, nos juntábamos y repasábamos nuestros versículos de memoria. ¿Saben por qué? Porque ya era parte de nuestra rutina. Y yo creo que pudiera preguntar a cualquiera de mis hermanos, de mis hermanas, y ellos darían testimonio que cuán bendecidos fuimos y cuánta bendición hemos recibido en nuestra vida por el hecho de que mi mamá tomó tiempo de enseñarnos la palabra de Dios. Entonces, enséñales la palabra. Número 2, establece confianza con tus hijos.
no digas cosas que les vaya a lastimar, ¿verdad? Cuando tú pecas, admítelo, confiésalo, pide perdón. Todas cometemos errores, tal vez decimos algo, hacemos algo que no es correcto. Tengamos la humildad de admitir, confesar y pedirles perdón, ¿verdad? No seamos demasiadas orgullosas. Dice Lucas 22:27, y quiero que vean este versículo. Lucas 22:27, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y si Cristo, el Dios del cielo, ¿verdad?, pudo venir y servir a sus discípulos, servir a nosotros, ¿cuánto más nosotras, hermanas, dentro de nuestro hogar, ser un siervo, aún con nuestros hijos? Sí tenemos que enseñarles a levantar, a organizar sus cosas, a limpiar, a hacer el aseo, pero nosotras, hermanas, debemos ser siervas entre ellos también. Poner ese ejemplo de ser sierva. Dijo Cristo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mantén abiertas las líneas de comunicación, ¿verdad? Y un tip para ustedes, para todas nosotras, guardemos nuestro celular, guarda tu computadora. Si debes trabajar en línea, levántate antes que el niño para poder terminar tu trabajo. Cuando entra el niño y quiere hablar contigo, por más mínimo que sea el detalle, ¿verdad? Debemos apagar el celular, bajarlo, verlos a sus ojos, mantener abiertas las líneas de comunicación. Número 3, aprovecha el tiempo que tienes con ellos. Establece una buena relación desde que sean pequeños. Si ya son grandes, trabaja para tener una buena relación con ellos. Y les voy a dar otro tip que mi mamá hizo con nosotros. Cuando nosotros estábamos creciendo en la casa y ya llegamos a una edad de jóvenes, ¿verdad?, y adultos, mi mamá hacía algo con nosotros. Si ella tenía que hablar con nosotros acerca de algo que no estaba muy bien, que no estábamos haciendo muy bien o que teníamos que cambiar, lo que ella hacía cada lunes, ella nos llevaba afuera de la casa a tomar un café. Y era en ese café los lunes en la mañana que ella sacaba su lista. Durante la semana ella estaba apuntando cosas que ella necesitaba hablar con nosotros, ¿verdad? Entonces ella lo apuntaba. Llegando ahí al café ya sabíamos que mi mamá, si había algo que tenía que decirnos, nos lo iba a decir. Y ella nos decía, a veces mi papá veía algo en nosotras, sus hijas, que él no estaba de acuerdo o no estaba bien, y él le decía a mi mamá, y ya mi mamá lo trataba en ese tiempo. Ella no lo trataba al momento, cuando lo estábamos haciendo o cuando tenía que decirlo. Ella guardaba un tiempo especial para tratar con esto. Y esto ayudó mucho de que ella no nos lo dijo quizá en su momento de coraje o en su momento de disgusto, porque a veces es fácil lastimar a una persona si lo dices en una forma así, ¿verdad?, que no es correcto. Ella esperaba y llegábamos a la cafetería, pedíamos nuestro café o lo que íbamos a tomar, y luego ella sacaba su lista y decía, niñas, hijas, esto está mal, esto debemos, a veces era en relación a otra persona o lo que sea, y lo trataba y luego guardaba su libreta y ya, tomábamos nuestro café y ya. No era motivo de que nos irritáramos, de que, bueno, esto tenemos que cambiar, y así era. Y gracias a Dios que Él le dio esa sabiduría a mi mamá para poder tratar con asuntos de una forma sabia, ¿verdad? Y ese es un tip si ustedes necesitan eso, ¿verdad? Y número 4, ora por ellos. Ora por tus hijos. Saben que yo en mi casa yo oro por mis hijos, yo repito, cuando estoy orando por ellos, repito Mateo 6:33, yo pido, Señor, que mis hijos busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y así yo les animo que su oración contenga promesas de Dios. Clama las promesas de Dios para las vidas de sus hijos.
ruega para que Satanás huya de ellos. Humíllate ante Dios y busca el rostro de Dios. Y yo creo que ustedes saben cuando sus hijos están en una batalla, en una lucha, están luchando con algo. Ténganlo por cierto que es Satanás el que está atacando. Pongámonos de rodillas, pidamos al Señor su protección, su ayuda con ese niño. Dice Primera de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotras somos recipientes de su gracia, ¿verdad, hermanas? Somos recipientes de su gracia. Y saben que así como la gracia de Dios nos acompaña, también su gracia acompañará a nuestros hijos a través de sus años. Y no hay forma de saber qué les espera en el futuro, pero Dios sí sabe. Y la gracia de Dios los acompañará a través de todas sus vidas. Y quiero cerrar con este pensamiento. Dice Éxodo 20, 5 y 6, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que le aborrecen, pero hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora estamos pensando ya, tenemos influencia sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos y los bisnietos, ¿verdad? Y las generaciones que vienen. Yo les animo, hermanas, seamos la luz. Sé la luz. Vive piadosamente para que cuando esas generaciones vean hacia atrás, ellos puedan saber que tú viviste una vida llena de fe, ¿verdad? Que era un ejemplo para ellos para seguir. Dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Seamos el ejemplo, vivamos piadosamente. Y yo estaba leyendo este pasaje en Jueces capítulo 2, de los versículos 7 al 10. Dice ahí que los hijos de Israel solamente hicieron el bien durante el tiempo de Josué y el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová. Pero murió Josué, y luego murió toda aquella generación, y la Biblia dice en el versículo 10, hermanas, dice que se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo es posible? ¿Quién falló en esa parte de no contar a sus hijos, a los hijos de sus hijos, ¿verdad? Las grandes maravillas que Jehová había hecho por Israel? Y en los últimos meses yo he estado traduciendo el libro que escribió mi abuela. Ella escribió sus experiencias. Ella y mi abuelo fueron misioneros a México, son los padres de mi mamá. Y yo doy gracias a Dios que ella haya tomado el tiempo de dejar escritas sus historias y sus experiencias. Cada capítulo es una historia de la gracia y la misericordia de Dios en las vidas de mis abuelos, la vida de mi mamá y en las vidas de mis tíos. Entre las historias increíbles que ella dejó escrito, yo puedo ver la evidencia de su fe en Dios, y esto me impulsa a querer experimentar lo mismo. Yo estoy hablando de mi abuela, ¿verdad? 2 generaciones atrás, pero aún está impactando a mí, seguramente a mis hijos. Y cada vez que yo termino de traducir una porción de su libro, yo salgo afuera, ¿verdad? A mi tendedero donde puedo estar sola y me pongo a orar. Y cómo eso influye mi vida. Y yo digo, Señor, solo hace falta que yo viva con plena confianza en ti para que tú me uses de la misma manera como usaste a mis abuelos. Y yo lo deseo. Leyendo lo que ella escribió, me impulsa a querer lo mismo para mí, ¿verdad? Cada capítulo que ella escribió narra sobre la buena mano de Dios, y yo no puedo negar que ellos amaban a Dios.
confiaban en Dios y dejaron un legado verdaderamente eterno. Y saben que yo quiero lo mismo para mi vida y para mi familia. Y saben que, hermanas, nosotras también podemos ser un ejemplo para las generaciones venideras. ¿Qué historia estás escribiendo para las siguientes generaciones? ¿Es una historia de fe y de confianza en Dios? Las generaciones que vienen después de nosotras, ¿podrán ellos ver la evidencia de nuestra fe en Dios? Les estamos contando a esta generación para que se lo cuenten a la siguiente generación. No solo les contemos, vivamos nuestra fe delante de ellos. ¿Cuántas generaciones recordarán la bondad de Dios en nosotras? Entonces propongamos hoy mismo a vivir piadosamente delante de Dios y delante de nuestros hijos. ¿Se puede vivir piadosamente en este mundo desenfrenado? Por la gracia de Dios, sí, sí se puede. Vamos a orar. Señor, gracias por esta lección. ¿Cuánto lo necesitamos, Señor? Y yo te pido tu sabiduría, Señor, sobre cada oyente en esta mañana. Ayúdanos a vivir nuestras vidas de acuerdo a tu palabra, Señor, para que las generaciones venideras puedan ver hacia atrás y ver nuestro ejemplo de fe. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, te pedimos todo esto en el dulce nombre de Jesucristo.